día más de vida, Dios te dio salud, te dio alimentos, te dio techo. Cuántas bendiciones nos ha dado Dios, y muchas veces estamos acostumbrados a las bendiciones que se nos olvida dar gracias, hasta por lo más simple y sencillo que es respirar. Amén. ¿Sabía usted que en este momento hay personas que se debaten entre la vida y la muerte con un respirador artificial, pero ninguno de los que estamos acá necesitamos de eso? Yo creo que la misericordia de Dios va más allá de lo que nosotros muchas veces podemos imaginar. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia y ponemos este tiempo en tus manos, Señor Dios, agradecidos completamente, infinitamente, Señor Dios, porque tú eres un Dios fiel, un Dios bondadoso, un Dios lleno de gracia, un Dios lleno de amor, de misericordia, Señor Dios. Tu amor y tu fidelidad sobrepasan mi expectativa y mi pensamiento, Señor Dios. Te venimos dando toda gloria y toda honra. Quita toda distracción. Llévate, Señor Dios, Padre amado, todo lo que impida el mover de tu presencia en este lugar, toda preocupación, todo afán, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo que alaba a Dios dice amén. Perdón, y amén. Un poquitico afectado de la garganta aún. Entonces, me disculpan cualquier cosa. Venimos saliendo de un fuerte resfriado, pero ya gracias a Dios ya pasó. Amén. Entonces, qué bendición, siempre agradecido con el Señor por la oportunidad que nos da de predicar su palabra. Y cada vez que nos paramos acá, pastor, ¿verdad que somos imperfectos sirviendo a un Dios perfecto? Somos inmerecedores sirviendo a un Dios tan santo, tan lleno de errores, tan lleno de situaciones y circunstancias, como lo fueron los grandes hombres de la Biblia. Nosotros también sirviendo a un Dios perfecto y siendo partícipes del plan de Dios, del plan de Dios en la historia del hombre. Dios quiere hacerte partícipe a usted y a mí. Dios no es un Dios egoísta. Dios quiere que usted y yo seamos parte de ese propósito y de ese plan divino a través de la historia, y quiere incluirlo a usted y a mí ahí en ese proyecto de Dios. El proyecto de Dios es el mejor proyecto. El hombre se prepara metas, crea planes, pero déjame decirte algo: estar en los planes y en los proyectos de Dios definitivamente es lo mejor que nos puede pasar. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Amén. Estar en el plan y en el diseño y en el proyecto de Dios es definitivamente un privilegio de parte de Dios para la humanidad. Pastor, ¿tiene preferido? No, Dios no hace acepción de personas. Simple y sencillamente Dios está haciendo un llamado a la humanidad. Y Dios anda detrás del hombre, porque la voluntad de Él no es que nadie se pierda, sino que todos, número uno, procedamos a un arrepentimiento, pasemos de muerte a vida, y después ponernos en el proyecto y en el plan de Dios para sus propósitos. Y yo quiero que usted vaya conmigo. Yo sé que usted lo ha leído montones de veces. A mí en lo personal me gusta, me apasiona esta historia. Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16, dice: Samuel unge a David. ¿Cómo dice, iglesia? ¿Le dicen amén cuando lo tienen? Y dice la bendita palabra del Señor: y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de un rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que ha de hacer, y tú ungirás al que yo te dijere. E hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Luego él que llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle. ¿Cómo? Con miedo. Diga conmigo: con miedo. Y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificados y vengan conmigo al sacrificio. Y santificado él a
a Isaí, a sus hijos, lo llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Jehová y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo eso lo desecho, pues yo no miro lo que mira el hombre, yo miro lo que está en el corazón del hombre. Y vamos a dejarlo ahí, amada iglesia preciosa del Señor, y vamos a ver qué nos quiere enseñar la palabra del Señor en esta noche. Y abre el relato Dios regañando a Samuel y le dice: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl si ya yo lo deseché? Tenemos que entender, primer principio número uno, que el proyecto de Dios y el plan de Dios no comienza conmigo y no muere conmigo. Amén, iglesia. El proyecto de Dios no se va a detener porque si yo quiero o no quiero. El proyecto y el plan de Dios va a continuar porque Dios es un Dios de generaciones. Diga conmigo: Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el plan y en el proyecto de Dios, nada se va a detener en lo celestial porque nosotros muchas veces no queremos, o si queremos, o andamos ahí medio. No. El proyecto de Dios no se va a detener ahí. Y fue lo que le pasó a Saúl, iglesia. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Y dice la palabra del Señor: ¿hasta cuándo llorarás tú a Saúl si ya yo lo deseché? Y Samuel cometió un gran error. Número uno, dice que estaba llorando y estaba, digamos, con su cuerno vacío. Y en la antigüedad el profeta tenía que andar, diga conmigo, el cuerno de aceite lleno. Y el andar el cuerno de aceite lleno significaba coinonía con Dios. Que dije, significaba coinonía, significaba relación, intimidad con Dios. El andar el cuerno de aceite lleno significaba tiempo de búsqueda, tiempo de su presencia, tiempo donde la relación de Dios era a tal punto donde iba el crecimiento. Pero Samuel había descuidado eso y dice que el cuerno se le había vaciado, a tal punto que Jehová le dice: Samuel, aún cuento contigo, pero le dice: pero ve y llena tu cuerno de aceite. Necesito que vuelvas a los tiempos de palabra, a los tiempos de búsqueda, a los tiempos donde necesito que tu cuerno esté lleno. Amén, porque dan gloria a Dios por eso. Dios está hablando a su iglesia: necesito que tu cuerno, dígale al que está al lado suyo, llena tu cuerno de aceite. No descuides el cuerno, no descuides la relación de Dios contigo. Necesitamos ir de aumento en aumento y de gloria en gloria, porque los mejores tiempos están por venir para aquellos el cual el cuerno de aceite no se ha vaciado. Queremos ver la gloria, queremos ver lo sobrenatural de Dios, queremos ver las cosas increíbles de Dios, pero no queremos llenar el cuerno de aceite. Y hay que pagar un precio, iglesia. Den un fuerte aplauso a él, a la iglesia. ¿Hasta cuándo llorarás tú a Saúl, amigo? Pastor, ¿qué fue lo que pasó para que Dios lo desechara de esa forma? A tal punto que ya Dios le tenía un reemplazo. Bueno, la bendita palabra del Señor dice, no se devuelva mucho, en 1 Samuel capítulo 15, verso 2, Dios le da una ordenanza a Saúl y le dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando salían de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene, no te apiades y mata hombres, mujeres, niños, aún de pecho, vacas, ovejas, camellos, y mata todo lo que sea en el camino. Pero dice que Saúl cometió algo que estaba mal delante de Dios, iglesia. Y dice 1 Samuel capítulo 15, verso 9, dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. 1 Samuel capítulo 15, verso 11. Me pesa, dice Jehová, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda la noche. Y me llama poderosamente la atención que el profeta llega a amonestar
a Saúl y le dice: verdaderamente has cumplido, has hecho todo lo que Jehová te ha mandado. Pues sí, maté todo, no quedó nada, solo que perdoné un poquito de lo más gordo, de lo más sagrado, de lo más hermoso, aún y la vida ¿de qué? Perdoné. ¿Y por qué hiciste eso?, le dice Samuel. Y le dice: es que es para ofrecerle sacrificio a Jehová. Le he perdonado la vida, todo. Quiso excusarse delante de Dios y quiso como obedecer a medias. A Dios no se le obedece a medias. O somos fríos o somos calientes. Pero los tibios, ¿qué dice la palabra del Señor? A los tibios los vomitará el Señor. Y dice que Saúl quiso excusar su falta, quiso excusar su pecado, quiso excusarse delante de Dios, pero ya Dios había conocido lo que había hecho Saúl delante de él, y le dijo lo siguiente: Samuel, primera de Samuel capítulo 15 verso 14. Samuel entonces dijo: ¿por qué hay balido de ovejas y bramido de vacas? ¿Qué es esto que escucho yo allá?, le dice Samuel. Y Saúl le respondió: de Amalec nos han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Le dice: wow, impresionante. Y le dice en 1 Samuel 15:22: ¿acaso se complace Jehová en holocaustos y en víctimas, como el que se obedezca a mi palabra? Dice el Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Quiso excusarse delante de Dios, pero ahí atrás tenía un corral, tenía ovejas y tenía vacas que le hacían bulla en lo secreto a Saúl. Saúl pensaba que nadie se había dado cuenta, y aún Saúl tenía un plan B para excusarse, delante de Dios. Pero tenía ya en el corral, tenía ovejas y tenía vacas que le delataban su falta y le delataban su pecado. Pero como ya Dios todo lo conoce y lo conocía, dice que no se le escapó absolutamente nada. Y me llama poderosamente la atención para seguir avanzando la historia en 1 Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos es la idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas más rey sobre Israel. Y me llama poderosamente la atención 1 Samuel 15:23, el que acabamos de leer ahí mismo, pero en la traducción del lenguaje actual dice así. Escuche bien, iglesia: rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a los brujos y a los adivinos. No está bien adorar a los dioses falsos. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. ¡Wow! ¡Qué impresionante y qué fuerte esta versión! ¿Cuál es, pastor? Traducción del lenguaje actual. Y dice la palabra del Señor, que dice que el desobedecer la voz de Dios y el no obedecer en ciertas cosas es tan grave como el pecado de consultar a los brujos, a los adivinos y a los hechiceros. ¡Wow, pastor, tan fuerte es eso! Pues sí. Qué impresionante, iglesia. ¿Sabía usted? Y dice la palabra del Señor, no lo busque, yo lo leo para usted. Dice en San Juan 14:15: si ustedes verdaderamente me aman, guarden mis mandamientos, guarden mi palabra, y mis mandamientos no son gravosos. San Mateo capítulo 7 verso 21 dice: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hoy Dios está demandando a la obediencia, está demandando a la búsqueda, a los tiempos de coinonía, de intimidad con Él, con el Padre, volver a la esencia. Pastor, todos fallamos, todos nos equivocamos. Pues sí, pero la diferencia entre David y Saúl está en el verso 15:24 de Primera de Samuel. Y vamos a ver dónde estaba la diferencia entre uno y el otro, porque los dos fallaron, los dos se equivocaron, pero a uno lo desechó Dios y al otro quizás el pecado era más grande, pero Dios le dio una oportunidad, porque la palabra de Dios dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero pastor, cometió adulterio,
mandó a la guerra a aquel general y se equivocó. Pues sí, pero la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque llevaba su pecado y llevaba su culpa al lugar correcto. No le pasó la que le pasó a Judas. Dice que Judas se arrepintió delante de los hombres, y cuando vendió el maestro y tiró las monedas por allá, dijeron: problema tuyo es. Pero Pedro dice que también falló, y dice que llevó su pecado y llevó su culpa al lugar correcto. Es a dónde voy yo con mi pecado, a dónde voy yo con mi circunstancia, a dónde corro yo con mi situación, porque vamos a fallar como seres humanos, como hijos de Dios, como ministros, pero a dónde llevo yo mi asunto, delante de los hombres o delante de Dios. Y vean lo que le pasó a Saúl en Primera de Samuel capítulo 15, verso 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y de tus palabras, porque temía. ¿Quién dice que dice? Porque temía al pueblo. Ahí está la diferencia entre un ministro y el otro. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero que temía ¿a quién? A Dios. Pero Saúl temía el qué dirán, qué pensarán, qué dirán si llego y obedezco. Jehová me mandó a matar todo el ganado y todo, pero ¿qué pensaría el pueblo? Ay, qué rey más cruel. Pero no obedeció a la voz de Dios, por el qué dirán de la gente. Wow, impresionante, iglesia. Ahí está la diferencia entre el corazón de Saúl y el corazón de David. ¿Se equivocó David? Sí, quizá más. Quizá logró más del estadio más que Saúl, tal vez. Pero llevó su pecado y llevó su situación al lugar correcto. La Biblia dice que bienaventurado el que confiesa su pecado y se aparta, porque alcanzará la misericordia. La palabra misericordia significa misericordia. Miser es miseria. Dios siente la necesidad y nuestra miseria en su corazón y se duele. Eso significa la palabra misericordia. Miser de miseria y cordia de corazón. Es aquel que sintió nuestra situación y nuestra culpa y nuestra falla. Lo sintió en su corazón y se duele. Y la Biblia dice en 1 de Pedro que Él es Padre. Diga conmigo, Padre de misericordia. Denle un fuerte aplauso a Él, iglesia. ¿Hasta cuándo llorarás tú a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine más sobre Israel? Quizás Saúl tal vez llegó a pensar, Saúl llegó a pensar que como él había fallado, él podía hacer lo que él quería. Y déjame decirte algo, nadie, absolutamente nadie en esta vida tiene licencia o tenemos licencia para pecar. Nadie tiene el aval o el visto bueno de parte de Dios para hacer lo malo. Nadie lleva corona, el único que lleva corona se llama ¿quién? Dios. Y Saúl pensó que se iba a quedar sin consecuencias. Pero es que era para Jehová. Pero es que le perdoné la vida a las vacas, a las ovejas. Pero es que era para él. Pero es que Dios no le había enviado a hacer eso. La pregunta es ¿qué le había enviado a hacer Dios? A exterminar todo, a exterminar todo. Dice, extermíname todo. No quiero que dejen ni vacas, ni ovejas, ni asnos, ni reyes, ni generales. Pero dice que él vio lo que era más hermoso a la vista. Tenía la vista como codiciosa, como esa voz. Dice, pero se quiso excusar, pero es que no es para mí, es para Dios. Mentira. Y entonces sucede algo impresionante. Aparece un segundo personaje acá, un tercer personaje, porque los primeros dos personajes eran Samuel y Saúl. Y aparece un tercer personaje. Un chiquillo, si acaso 14, 15 años. Un chiquillo que quizá nadie lo tenía en sus planes.
Un chiquillo que quizás nadie lo conocía, pero ya Dios lo conocía en secreto. Un chiquillo que no era muy conocido en la tierra, pero que en el cielo estaban preguntando por su nombre. ¿Quién es ese? Está haciendo cosas que está llamando mi atención. Algún joven que estoy hablando yo en esta noche, lo que tú hagas en lo secreto, para Dios lo va a ver y lo va a recompensar en público, porque a Dios no se le escapa nada, iglesia. Eso quizás que lo que tú estás haciendo, tal vez tú sientes que nadie lo ve, que nadie lo valora, pero Dios sí lo está viendo, y en el cielo están preguntando por tu nombre. ¿Quién es ese? El corazón de Dios se detuvo a ver quién era ese. El desechado, el menospreciado, el que nadie quería ver, el que nadie quería contar, el que tanto así que hicieron una reunión familiar y ni siquiera calificaba para una reunión familiar. Alguien estaba preguntando por ese joven o por esa joven: ¿quién es ese? ¿Quién es esa que está haciendo cosas diferentes, que está provocando algo en el mundo espiritual y está provocando que los cimientos de los cielos se estremezcan y se muevan? ¿Quién es ese? Dice que cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, dice que todos temblaban de miedo, porque cuando el profeta de verdad, cuando el profeta de Dios llegaba a un pueblo, traía palabra de juicio, palabra de exhortación. No me gusta mucho hablar de esto, pero hoy en día la gente hace fila para que el profeta le suelte una palabra, porque simple y sencillamente algunos profetas solo le dicen al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar. Pero dice: es pacífica tu venida, vienes en serio. Dice: sí, he venido a ofrecer sacrificio a Jehová, tranquilos. Porque cuando el profeta se presentaba a un lugar, eran cosas serias, porque traía una palabra designada de parte del cielo para el pueblo de iglesia. Wow. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 5. Si vengo a ofrecer un sacrificio, Jehová no mandó a mentir el Señor, no. De verdad venía a ofrecer un sacrificio. Wow, impresionante. Vengo a ofrecer sacrificio, Jehová. Santificaos, pueblo. La palabra santificados significa apártese, guárdese, comuníquese con Dios, comuniquémonos con Dios, mantengamos esa coinonía, esa relación con Dios. Santificados, apartémonos de lo impuro, porque Jehová hará grandes cosas en este lugar. Amén, iglesia. Y dice: santificados, porque he venido a ofrecer sacrificio. Primero, antes del sacrificio, tiene que estar la santificación. Pastor, nada de lo que yo haga puede captar la atención de Dios, aún en el servicio. Gloria a Dios por eso. Dios primero nos está demandando y nos está llamando a la santificación, a apartarnos para Él. Nunca el sacrificio tiene que estar por encima de la santificación. Wow, como aquella mujer que dice que llega Jesús y toca la puerta, Marta, María, y llega y le abrimos la puerta, y dice que inmediatamente se dio a escuchar la palabra del Señor. ¿A qué? A escuchar la palabra del Señor. Usted está escuchando la palabra del Señor en esta hora. Y la Biblia dice que así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Algo se tiene que activar en esta hora, porque usted está abriendo sus oídos a escuchar la palabra del Señor, iglesia. Y dice que aquella mujer se tiró a los pies, y había una que estaba afanada. ¿Se llamaba cómo? Marta. Andaba afanada, lavando trastes, barriendo y haciendo de todo, y se enoja Marta y le dice: maestro, ¿no tienes cuidado de mí, que mi hermana me deje servir? Diga conmigo: servir. Servir es una palabra para servidores. No tienes cuidado de mí, que mi hermana me deje servir sola. Y le dice: Marta, Marta, Marta. La tuvo que llamar 2 o 3 veces y le dice: afanada y ocupada estás por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. ¿Sabe qué dice otra versión? Pero solo una cosa demando, solo una cosa quiero, y tu hermana ha escogido la mejor parte. No que el servicio no fuera bueno, pues por supuesto que sí, pero antes, nunca, el servicio tiene que estar por encima de nuestra coinonía con Dios. Amén, iglesia. Den un fuerte aplauso a Él. Llena tu cuerpo de aceite, Samuel. ¿Qué ha pasado, Samuel? Hoy Dios está llamando a Samuel.
en medio de una generación y de unos tiempos difíciles. Hoy Dios está llamando a Samueles, gente que estén dispuestos a cargar con el cuerno de aceite. Pastor, ¿qué es eso? Es relación con Dios. Es volver a los primeros tiempos y voy a seguir insistiendo en eso. Es volver a la esencia de lo que es el primer amor, de lo que es esa relación con el Padre. Hoy Dios está preguntando por Samueles. ¿Habrá algún Samuel aquí que ame su cuerno de aceite lleno, que venga delante de mi presencia y que por un momento se desconecte de lo terrenal y se comience a conectar con los celestiales? Quizás Samuel había descuidado su relación con Dios. Quizás, yo no sé, tal vez nos ha costado, quizás las circunstancias nos han golpeado, la crisis, el problema, las cosas de la vida nos van golpeando y van creando mella, van creando calle en nuestra vida. Pero hoy Dios nos está llamando, número uno, iglesia, a llenar nuestro pueblo de aceite, a estar una iglesia, diga conmigo, una iglesia preparada, una iglesia llena de su presencia, una iglesia llena de su Santo Espíritu, que ya no pongamos más excusas por todo lo celestial, que por un momento dejemos el servicio de Dios en un segundo plano y en un primer plano esté la relación y la comunión con Él. Gloria a Dios por los servidores, por el servicio, gloria a Dios por todo eso, pero primero Dios quiere pasar un tiempo contigo. Porque no podemos dar lo que no tenemos, iglesia. Primero necesitamos ministros de alabanza, todos los que nos están viendo y los que nos van a ver, ministros de alabanza, pastores, evangelistas. Necesitamos primero volver a la esencia y a dar el cuerno de aceite lleno. Profeta significa el que anuncia las buenas nuevas. Si usted anuncia las buenas nuevas del Evangelio, necesitamos llenarnos del aceite del Espíritu Santo y que nuestras lámparas estén como encendidas. Apagadas, diga conmigo, encendidas. Y hacen una reunión en la casa de Isaí, una fiesta, hicieron una cena especial. ¡Wow! Y le dice el profeta Samuel a Isaí: Isaí, vengo con buenas nuevas a tu casa. El Señor me dice que ha escogido un rey de tu casa. Envía a llamar a todos tus hijos, algunos. Envía a llamar a todos. Y dicen que Isaí comenzó a ser como un filtro. Empezó a pasar el más fuerte, el más formidable, tal vez el más intelectual. Por allá llamó al más preparado. Por allá venía uno que parecía más calificado. Vamos a leer. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está ungido. Y Jehová le respondió: no mires su parecer, no mires su apariencia, dice otra versión, ni lo grande de su estatura, porque eso yo lo desecho. Jehová no mira lo que el hombre mira. El hombre siempre va a ver lo que tiene frente de sus ojos, pero Jehová ve con unos ojos diferentes, de escala, donde escudriña la mente y el corazón del hombre y hace como un análisis profundo, porque Jehová pesa, diga conmigo, Jehová pesa y conoce los corazones. Y le dice, entonces llamó a Isaías de Nadab, el segundo. Tal vez venía el más intelectual, el más preparado, el más calificado para los hombres. Y venía pasando, y yo pienso que donde lo vio Samuel dijo: wow, ese fijo sí es. Ahí está. Y le dice el Señor: no, definitivamente tampoco a este ha escogido Jehová. Primero de Samuel capítulo 16, verso 7. Verso 8. E hizo luego pasar Isaías Sama. Y venía Sama, un hombrón así grandísimo, formidable, preparado, entrenado en guerra, capacitado. Su padre lo tenía en gran estima, lo tenía por los años.
este sí lo voy a impresionar, le dice Isaí, este sí lo va a impresionar. Y le dice el Señor a Samuel, no, pero era la importancia de andar el pueblo bien para discernir entre lo natural y lo espiritual. Samuel no podía ir a una misión tan importante si no tenía a su pueblo lleno, porque quizás se iba a dejar llevar por emociones, por cosas o circunstancias. Iglesia, necesitamos estar en comunión y en comunicación con Dios. Una decisión mal tomada podría empezar para el resto de nuestras vidas. ¿Qué hubiera pasado? Pensemos un poquitico más allá. ¿Qué hubiera pasado si Samuel no anduviera conectado con el Espíritu Santo y se levanta y unge al primero? Probablemente hubiera sido un desastre, una catástrofe. Pero Samuel andaba su oído afinado y andaba sus ojos espirituales bien abiertos para discernir entre lo que Dios le quería comunicar y sus emociones. ¡Wow! ¿Cierto? E hizo pasar Isaí a Sama y dijo, tampoco a este he elegido. No. E hizo pasar Isaí a 100 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo, Jehová no ha elegido a ninguno de estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿acaso son todos estos tus hijos? Y él respondió, no, queda el menor, queda el despreciado, queda el desechado, queda aquel el cual ni siquiera calificó para una reunión familiar. Pero déjelo, él está por ahí, de seguro no lo vas a querer ni ver. De seguro no lo vas a querer conocer, porque si no estuviste ninguno de estos, mucho menos aquel. Lo que Isaí no sabía es que aquel muchachito de 14, 15 años, flaquito, débil ante los ojos del hombre, pero con un corazón de león delante de Dios, Dios lo había escogido y lo estaba preparando para las grandes cosas del reino. Y le dice Samuel, envíen a traerlo, porque no nos sentaremos aquí a la mesa hasta que él no venga. Quizás estaba planeando una reunión familiar. ¡Wow! Va a haber un banquete. El profeta, el mensajero de Dios viene a nuestra casa. Quizás David escuchaba nada más, esperando una invitación, esperando una llamada, esperando que su nombre fuera mencionado en aquella casa. Pero aquella llamada nunca llegaba. Su nombre no aparecía por ningún lado. Quizás usted tiene tiempo esperando una llamada de algún trabajo, de algún lado. Quizás usted ha hecho todo para calificar por un puesto de empleo, pero su nombre no aparece en la lista por ningún lado. Quizás usted tiene esperanzado y han pasado los meses, han pasado los años esperando una llamada, pero su nombre no aparece. Como le pasó a David. Y David no se afligió, no se peleó con Dios, simple y sencillamente siguió haciendo lo que venía haciendo. ¿Qué? Cuidar las ovejas de su padre, pelear con el león, pelear con el oso y clamar a Dios en los secretos. Y ya Dios estaba viendo que las grandes batallas se peleaban en los secretos. Pastor, ¿qué significa eso? Cuando vamos de rodillas a pelear las batallas en los secretos, como le pasó a Moisés junto a aquellos dos varones en la cumbre del collado, estaban peleando en los secretos. Dice que la batalla se iba a manifestar en el mundo natural. Lo que tú pelees en los secretos con tus rodillas, lo que tú no puedas hacer con tus manos, pelealo con tus rodillas y Dios te dará la victoria. David estaba peleando grandes batallas de rodillas en los secretos, donde pensaba que nadie lo estaba viendo, donde no era calificado ni siquiera por su padre y por sus hermanos, pero de Dios lo estaba calificando y lo estaba preparando para lo que venía. David se estaba preparando en los secretos, porque la Biblia dice en Mateo capítulo 6, verso 6, mas tú cuando ores, levanta tu mano derecha al cielo, iglesia, y cierra tus ojos. Y dice, mas tú cuando ores, ora a tu Padre en los secretos. Y tu Padre que está ahí, secando tu llanto, sosteniendo tu
corazón en lo secreto, Él te va a recompensar en lo público. Y aquel que te va a recompensar en lo público te va a poner en lugares de privilegio. Muchos vieron la gloria de David y vieron las cosas grandes que David logró, pero no se imaginaban que estaba peleando sus batallas en lo secreto. Y muchas veces queremos ver la gloria, queremos ver la victoria, pero no queremos ir a lo secreto. Padre, bendíceme, ábreme las naciones, ayúdame, levántame, pero no queremos pasar tiempo en lo secreto. Ponemos mil y una excusa para vivir delante de su presencia. Le dice el profeta: hágame venir a ese muchachito, el que ni siquiera fue calificado para esta reunión. Porque saben una cosa, Isaí, saben una cosa, no me voy a sentar acá, ni siquiera voy a preparar el banquete hasta que él no venga. Y dice que venía David. Lo enviaron a llamar, yo no sé qué estaba haciendo. Estaba cuidando las ovejas del padre. Estaba por ahí metiendo ovejas en el corral, con su vida normal. Y le dice Jehová: levántate y huye, porque ese es el que yo he escogido. Eres un escogido de parte de Dios. Quizás el mundo te desechó, quizás el mundo te lastimó, quizás el mundo te rechazó, quizás alguien en tu vida te desechó, te lastimó, pero déjame decirte algo: Dios no desecha. Dios no desecha a nadie. La Biblia dice, sino que de lo vil y menospreciado, de lo que todo el mundo desechaba, de lo que no era calificado, dice que de ahí Dios levantó. 1 Corintios capítulo 1, verso 27. Dios escogió gente ordinaria para alcanzar las cosas extraordinarias en el reino, iglesia. Y se cumple lo que dice el Salmo capítulo 23. Aderezas mesa, preparas una mesa, dice al salmista David. Yo estoy preparando un banquete para mí delante de mis angustiadores. David estaba recibiendo una asignación de parte del Señor. Estaba recibiendo una palabra de parte de Dios. Pregunta, iglesia. Inmediatamente David comenzó a ejercer lo que Dios le había dicho. Ya había recibido una promesa de parte de Dios para su vida. Pero como las cosas no suceden de la noche a la mañana, David necesitaba ser pulido y ser moldeado en las cosas del reino. Se le levantaron gigantes. Se le levantó su suegro, lo quería matar. Se le levantó su propio hijo, le quería arrebatar el reino, lo quería matar. Pero aquel hombre, aquel chiquillo, que no tenía ninguna clase de experiencia en guerra y en batalla, era el que Dios había mirado en secreto para una misión tan importante. Tanto así que el Señor le dijo: y engrandeceré tu nombre, porque tú eres un hombre conforme a mi corazón, le dice el Señor. Y no faltará generación que reine en tu lugar. Lo puso en lugares de privilegio, lo puso en lugares altos. Aquel chiquillo, el despreciado, el humillado, el desechado, el que nadie quería, simple y sencillamente el que había recibido rechazo aún por sus propios hermanos, el que había sido mirado muy en poco o con casi nada, aún y por su propio padre. A ese fue el que Dios había escogido para alcanzar lo inimaginable. Querida iglesia, usted no sabe que usted tiene al lado suyo. Usted es un portador de la gloria de Dios. Quizás tú cargas con una palabra de parte de Dios sobre tu vida. Pastor, ¿y qué ha pasado? En el camino pasan muchas cosas y no veo nada, pero vas a dar a luz al propósito de Dios. Simple y sencillamente no abortes una palabra que fue soltada del cielo para tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Josué tuvo que esperar 13 años para ver la promesa de Dios. David tuvo que
esperar y ser preparado un montón de años para ver la promesa de parte de Dios. Hombres y mujeres en la Biblia, uno tuvo que esperar 12 años para ser sanada de un flujo de sangre, otro tuvo que esperar 38 años el movimiento de las aguas para ver la promesa y el milagro de parte de Dios. Pero cuando somos gente con propósito, ¿cuánta gente con propósito hay acá? Cuando somos gente con propósito, cargamos una asignación de parte del cielo en nuestro vientre, en nuestra vida espiritual, y esa palabra pronto va a dar a luz y se va a manifestar aquel por el cual Dios te ha llamado y te ha escogido. ¿Sabes por qué? Porque Dios no se ha equivocado contigo. Si el mundo te desechó, los hombres te desecharon, alguien te desechó, Dios no se ha equivocado. Dios no te ha desechado, amada iglesia. Dios no te ha desechado. Dios aún cuenta contigo. Esto es, Dios aún cuenta contigo, iglesia. Porque Dios no desecha a nadie. Dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. Pongámonos sobre nuestros pies, amada iglesia. Aquel jovencito que me llama poderosamente la atención, voy a resumir rápidamente. Dice que llegó un paladín, después de eso se lo puede leer, un general, un hombre experimentado en guerra, y dice que cuidaba al pueblo de Israel. Y dice que a David lo envían a dejar alimento a sus hermanos, y escuchan una palabra, le dice: han desafiado los escuadrones del Dios viviente, le dice a David, pero hoy Jehová te entregará a mi hermano. Dice que el rey Saúl le puso sus ropas y le puso sus vestidos a David para que fuera a la batalla. Y dice que ni siquiera podía andar. Y le dice algo interesante: mi señor, mi rey, yo no puedo andar con esto. ¿Sabes por qué? Porque yo no fui enseñado de esta manera. La pregunta es: ¿de qué forma fue enseñado y quién lo enseñó? Dios lo capacitó a él en lo secreto, en el llanto, en lo oscuro, en la soledad, en el desánimo, ahí donde parecía que nadie lo estaba viendo, pero que estaba derramando su alma. Que simple y sencillamente David en cierta ocasión levantaba sus ojos a los montes y decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No se dormirá el que te guarda, y el que guarda a Israel, iglesia. Y cuando David hacía esa exclamación, el que hizo los cielos y la tierra, las dos manifestaciones de la naturaleza más grandes que nosotros podemos palpar con nuestros ojos, David estaba diciendo en su lenguaje el que no hay nada imposible para él, porque si fue capaz de hacer los cielos y la tierra y todo lo que hay debajo de la tierra, ¿qué me hace pensar a mí que me va a dejar en medio de este desierto y me va a abandonar? Amado Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios, venimos delante de tu presencia, Señor Dios, clamando, y venimos orando, Señor Dios, Padre amado, número uno, para que nosotros carguemos un cuerpo de aceite lleno, Señor Dios, para que la comunión y la comunicación contigo, Señor Dios, no se pierda, para que la comunicación no se pierda, Señor Dios, contigo, para que estemos tan sensibles a tu voz como estuvo el oído de Samuel, para escoger a sus siervos, Señor Dios, que en el nombre de Jesús, Señor Dios, Padre amado, que el propósito y el milagro que cargamos dentro de nosotros, Señor Dios, no abortemos la misión, Señor Dios. Te pedimos que tú renueves nuestras fuerzas como las del búfalo, Señor Dios. Úngenos con aceite fresco, Señor. En el nombre de Jesús, Señor Dios, Espíritu Santo de Dios, venimos orando para que el ángel de Jehová acampe y habite sobre su iglesia, Señor, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre. Amén y amén. A Él sea la gloria, iglesia.